fundador de la iglesia, Él es el mismo. Jesucristo es su fundador. Él fundó la iglesia. La iglesia no fue formada por un grupo de hombres que se le ocurrieron y se le pusieron nombre los de afuera, la congregación de los santos, o la palabra iglesia, o la palabra eclesia, que es la palabra en griego, eclesia. La iglesia fue formada por un solo fundador. Su fundador es Jesucristo el Señor. Y dijo Jesús: voy a fundar mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y Jesús dice que Él la lavó con su propia sangre, la lavó, la limpió, la purificó y se la presenta a sí mismo. También es llamada la novia de Cristo. También es llamada la esposa de Cristo, la iglesia. Y la iglesia tiene muchos miembros a través de todo el mundo. Muchos miembros de hombres y mujeres que se aferran a Jesucristo cada día más y le creen a Él y confían en Él. La iglesia, como decía el himno, ha prevalecido durante 21 siglos con crueles, terribles persecuciones. Así que vamos a estudiar esta palabra esta mañana. La palabra se llama ¿por qué el mundo odia tanto a los cristianos? ¿Por qué el mundo odia tanto a los cristianos? Tome su Biblia y vamos a buscar las palabras textuales de Jesucristo el Señor. Él nos va a hablar, Él nos va a recordar esta mañana por qué existe tanto odio, tanto aborrecimiento y tanta persecución contra lo que se llaman cristianos o contra el cristianismo. Tome su Biblia, Juan, capítulo 15, ábrala. Juan, capítulo 15. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Ponga la máxima atención para que no se distraiga, porque en una casa es más fácil distraerse que en un templo. Hay muchos elementos alrededor. Trate de concentrarse un par de minutos para que escuche bien lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Juan, capítulo 15. Yo voy a leer del versículo 17 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 17 en adelante. Jesucristo le habla a sus discípulos. Jesucristo le habla a sus discípulos. Jesucristo le ministra a sus discípulos. Jesucristo le enseña a sus discípulos. Y él mismo, escúcheme bien, el mismo Jesucristo está esta mañana ahí está en su casa, está aquí, está con nosotros, para que escuche la palabra de Jesús, no la mía, la palabra de Jesús. Textualmente, lo voy a leer. Textualmente voy a leer las palabras del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Voy a leer la palabra de Jesús, no la mía. Versículo 17. Dice lo siguiente: esto os mando. ¿Qué es lo que manda? Que os améis unos a otros. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿Está escuchando lo que Jesús está diciendo? Él nos eligió del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí. ¿Qué esperar en el mundo como creyentes de acuerdo a esta tremenda profecía de Jesucristo el Señor? Fíjese, escuche bien lo que voy a decir a continuación. Hay un grupo de investigación que estimó que unos 100 millones, escuche bien lo que estoy diciendo, 100 millones de personas que se llaman a sí mismos cristianas están bajo persecución en la actualidad. Quizás el número sea muy bajo. 100 millones de personas cristianas están bajo persecución en la actualidad. A 9 días de mayo del año 2021, más de 100 millones de personas cristianas están siendo perseguidas hoy día en el mundo. Están siendo torturadas, están siendo matadas, están siendo asesinadas. Ninguna organización mundial hace nada. No hay derechos humanos para estas personas que están siendo perseguidas en el mundo por el hecho de decir que son cristianas. Están siendo perseguidas hoy, a 9 días del mayo del año 2021. Hombres y mujeres están siendo torturados, asesinados por decir que Jesucristo es el Señor, nada más. ¿Está escuchando eso? Dice algo más. La persecución por parte del Islam, ¿escucha eso? La persecución por parte del Islam es la persecución más abierta en contra del cristianismo. Y esto comenzó en el siglo VII. Estamos en el siglo XXI. Réstele 7 menos 21. ¿Cuántos años de persecución, de tortura el Islam ha perseguido al cristianismo? Y todavía esto se lleva a cabo por 41 países musulmanes. Pero los cristianos no solo han sido objeto del odio musulmán, los cristianos han sido a lo largo de toda la historia de la iglesia como la gente más odiada y la gente más perseguida del mundo. ¿Está escuchando? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es un hombre cristiano? ¿Usted es una mujer cristiana? Si usted dice amén, y si usted se considera un hombre cristiano, si usted se considera una mujer cristiana, entonces este tema le entiende, es para usted. Los cristianos han sido perseguidos por muchas naciones y por muchos gobiernos a lo largo de toda la historia. Es muy larga la historia de persecución. Es mucha la sangre que ha sido derramada a nivel mundial. Ese Coliseo romano, que hoy día lo toman como de turismo, ese Coliseo romano está bañado en sangre de inocentes, de gentes, de niños que fueron asesinados cruelmente mientras la gente aplaudía y los leones los devoraban a los cristianos. Eso que hoy es un monumento y un museo de turismo y la gente mira esa arquitectura y se maravilla, eso está teñido de sangre porque murieron millones de cristianos, fueron asesinados por decir que Jesucristo es el Señor. Si vemos el siglo XIX, los otomanes, tengo una estadística impresionante esta mañana a compartir con usted. Siglo XIX, los otomanes masacraron a 2,5 millones de cristianos. ¿Está escuchando eso? Amigo mío, ¿está escuchando eso, hermano? Siglo XX.
Los soviéticos mataron a 500.000 de cristianos. Los alemanes mataron a otro 250.000 de cristianos. Los cristianos han sido perseguidos por decenas de miles por todo el planeta. Desde Madagascar a España, desde México a China, de Japón a la India, de Alemania a Rusia, de Francia a todo tipo de país en el Medio Oriente. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es esto? La respuesta es muy simple. Nuestro Señor de manera explícita predice en los pasajes que acabamos de leer, de manera explícita predice odio, persecución, aborrecimiento. Él lo está diciendo. Nuestro Señor lo dice por parte del mundo para los cristianos. El cristianismo es odiado. ¿Por qué? Porque es verdad. Escuche bien, anote eso. El cristianismo es odiado porque es verdad. Y el mundo entero yace bajo el poder del maligno, bajo el poder de Satanás. El cristianismo le dice la verdad acerca de todo. Escuche bien esto. El cristianismo le dice la verdad acerca de todo. El cristianismo le dice la verdad acerca de Dios, le dice la verdad acerca del hombre, le dice la verdad acerca del pecado, le dice la verdad acerca del tiempo, le dice la verdad acerca de la eternidad, le dice la verdad acerca de la creación, le dice la verdad acerca de la consumación, le dice la verdad sobre el infierno, le dice la verdad sobre el cielo, le dice la verdad sobre la vida, le dice la verdad sobre la muerte, le dice la verdad que hay después de esta vida, le dice la verdad. El cristianismo le dice la verdad porque la palabra de Dios, la escritura, es la verdad. ¿Qué le parece? Satanás es un ángel caído que reina en el mundo y es el ser llamado por el propio Jesucristo padre de la mentira. Es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y él domina el reino del mundo, él junto a sus demonios. Y ellos están en guerra. ¿Sabe lo que significa eso? Están en guerra contra Dios, están en guerra contra Cristo, están en guerra contra el Espíritu Santo, están en guerra contra su revelación. ¿Qué revelación? En contra de su palabra. La palabra de Dios es la revelación más grande de la persona de Dios. Están en guerra contra su palabra. Trata de ensuciarla cada día la palabra y están en guerra contra todos los cristianos. Y si usted es un hombre y si usted es una mujer cristiano, Satanás está en guerra contra usted, pero mayor es el que está con nosotros. ¿Está escuchando eso? ¿Qué más hay? Por lo tanto, si usted, dijo Jesús, no debería sorprenderle a usted si lo aborrecen en algún lugar, si lo aborrecen en su trabajo, si lo odian en su trabajo por ser cristiano, si lo molestan, si lo hostigan por ser el hecho de ser cristiano. A usted no, esta mañana el Señor le dice, hijo mío, no te sorprendas, no te debe sorprender la persecución, no te debe sorprender que te aborrezcan, no te debe sorprender si te odian, si te desprecian, si te hacen burla de ti. No te sorprenda, porque Jesucristo ya te lo comunicó. Se van a burlar de ti, te van a aborrecer por el hecho de ser cristiano, te van a odiar porque el mundo está bajo el maligno y él tiene sus asesores. Él se personifica en un compañero de trabajo, en un amigo, se personifica para burlarse de ti. ¿Qué más?
Cristianos actualmente en varios países están siendo torturados. Lo hemos visto hasta en las noticias y decapitado. Ninguna organización, no existe la organización de los derechos humanos ahí. Todos se tapan la vista y la boca. Nadie dice nada. Ningún canal de televisión es capaz de entrevistar a los que han matado cristianos y han decapitado. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos los canales de televisión, todas las redes sociales del mundo están bajo el poder del maligno y transmiten basura. Basura. ¿Qué? La pregunta entonces, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta en esta mañana para este mensaje. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Nada. Nada. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería. ¿Está escuchando eso? No nos debería sorprender eso, porque Jesús precisamente eso es lo que dijo. Él lo dijo y es preciso el Señor Jesucristo. Como cualquier cosa que Él dice, que pasará. Fíjese, hermano, que si usted lee el capítulo 14, capítulo 13, el versículo 14 y la mitad del versículo 15, esa noche Jesús está con sus discípulos y ya está a pocas horas que lo van a hacer, lo van a tomar preso y se lo van a llevar a la cruz y lo van a asesinar y lo van a matar. Pero él, cuando él le dice, yo me voy, me van a matar, entran en una confusión, entran en una tristeza, entran en una pena tremenda porque se les va. A él ha compartido durante 3 años y medio con ellos y la congoja, el dolor, la tristeza los comienza a invadir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se nos va, se nos van a matar a Jesús. Y Jesús, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15, Él les habla de puro amor, le habla de puras bendiciones, le dice, yo me voy a un lugar a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ustedes tengan paz, ustedes tengan gozo, ustedes van a ser bendecidos, no estén tristes, no estén tristes. Ámense, ámense. Ustedes van a ser bendecidos. Ustedes, Dios los ama. Yo los amo y mi Padre les ama. Versículo 3, capítulo 13, capítulo 14 y la mitad del capítulo 15. Puro amor, puras bendiciones. Aleluya. ¿Me está escuchando? Puro amor, puras bendiciones. Y dice, todo tipo de promesas abundantes había para ellos, acerca del gozo, acerca de la paz, acerca de la venida del Espíritu Santo y la bendición. Todos los recursos del cielo estarían disponibles para ellos. Jesús se los menciona, Jesús se los dice, pero esa noche cambió dramáticamente en el versículo 18. Él cambia la conversación dramáticamente. ¿Cuántas veces aparece la palabra aborrecer de ahí para adelante? De pronto, una noche de amor, una noche de bendición, una noche de ánimo, de pronto cambia el curso de la conversación Jesucristo y esa noche de amor, ahora que antes que lo tomaran preso a Jesús, cambia dramáticamente una noche de amor, una noche de bendición, es cambiada por una noche de odio. Y Jesús comienza diciéndole unas tremendas palabras que los dejan estupefactos a ellos. A la vez, les dice el Señor, Jesús les está diciendo, mientras serán amados por Dios, a la vez serán odiados por el mundo. Les dice, ustedes van a ser amados por mi Padre, ustedes van a ser amados por mí, pero falta algo más. Les tengo que decir algo más. No me puedo quedar callado, tengo que comunicárselo a ustedes. Y el Señor esta mañana está diciendo, hay alguien, hermana, hermano, Dios te ama
Y yo creo que no tienes la menor duda que Dios te ama. Pero esta mañana te dice el Señor, el mundo te odia. Te odia, te odia. Cuando un joven acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y su padre y su madre no son cristianos, ese hombre, ese cariño, ese amor en ese hogar nunca más es el mismo. Ese padre, esa madre se convierten en los peores enemigos de ese hijo. Cuando una esposa se convierte a Cristo y el padre no se ha convertido, los hijos no se han convertido, esa madre se convierte en la peor enemiga de la familia. Es despreciada, la odian, le dicen que está loca. ¿Qué le pasó? Cuando el hombre se convierte a Cristo, cuando el jefe de casa se convierte a Cristo, los peores enemigos que tiene ese hombre es su esposa, sus hijos, los hermanos, la familia, los cuñados, todos se van en contra de esa persona, lo empiezan a aborrecer, lo empiezan a perseguir, se empiezan a burlar, hacen burla, hacen escarnio de ese hombre. Los primeros enemigos que tiene el hombre, dijo Jesús, serán los de su propia familia. Si usted está viviendo eso, Jesús se lo está recordando en su palabra esta mañana. Le va a suceder eso. Le va a pasar eso. ¿Por qué? Jesús dice, ustedes van a ser las personas más amadas. Ustedes van a ser las personas que mi Padre, la que más va a amar, pero Satanás va a ser la que va a odiar más. Van a ser ustedes. Los más bendecidos van a ser ustedes y los más odiados van a ser ustedes. Jesús le dice, más vale que consideres el costo antes que te conviertas en un hombre o en una mujer cristiano. Serás amado por Dios, pero odiado por el mundo. Esta es una profecía de persecución. Vea el versículo 20 conmigo y dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice el Señor Jesucristo. Sabemos de lo que significa la palabra perseguir. Anótelo. Sabemos lo que significa la palabra perseguir. Significa atacar con el deseo de dañar a alguien. Atacar con el deseo de dañar a alguien. Eso significa perseguir. La historia del cristianismo es una historia basada en el odio. ¿Escuchó eso? La historia del cristianismo está basada en la historia del odio, del aborrecimiento, de la burla, de la mofa. Y eso no va a cambiar. No, señor, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Está escuchando eso? Él manipula a los que no tienen a Cristo y aman su pecado para desatar todo su odio contra los cristianos y así cumple su propósito de odiar a Dios, de odiar a Jesús, de odiar al Espíritu Santo, de odiar su palabra y finalmente odiar a hombres y mujeres que reconocen a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Jesucristo en Juan 16:2 dice, llegará el tiempo que cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. El año pasado unos musulmanes cuando mataban y degollaban y le cortaban la cabeza a unos cristianos, adoraban a su Dios, a tal Alá, pensando que rendían culto a ese Dios. Pero las almas no los pudieron matar, le cortaron su cabeza, pero al alma no la pueden destruir. En fracción de milésima de segundo, el alma se va al encuentro con Cristo Jesús. En milésima de segundo. Pueden destruir el cuerpo, pueden quemarlo, pueden patearlo, pueden cortarle la cabeza, pueden triturarlo. Al alma no la toca nadie. Jesús dijo, al alma no la toca nadie. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué más?
Frente a esto, Jesús hace una transición. Frente a esto, a este cuadro tan terrible, Jesús hace una transición. Vea conmigo el versículo 17. ¿Qué transición hace Jesús? Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Qué es lo único que tenemos en el mundo? Que el mundo es nuestro enemigo. Lo único que tenemos. Por eso Jesús le dijo, esto les mando, que se amen unos a otros. No tenemos a nadie más, estamos entre nosotros, solo el pueblo cristiano. El pueblo cristiano es Jesús. Esta mañana le da una orden, le da un mando, que tenemos que amarnos unos a otros. No tenemos a nadie más. El mundo nos odia, el mundo nos aborrece, el mundo no nos puede ver. Los únicos, dice el Señor Jesucristo esta mañana, te dice a ti, hombre de Dios, te dice a ti, mujer de Dios, te dice, ámense unos a otros, no se anden desprestigiando, no desprestigies al pastor, no hables mal de él, no hables mal de la hermana, del hermano, amémonos, son lo único que estamos. El mundo nos odia, ¿cómo nos vamos a estar desprestigiando nosotros mismos? La orden de Cristo esta mañana es que nos amemos unos a otros, porque el mundo nos aborrece. Si no nos amamos entre nosotros, estaremos abandonados. ¿Me está escuchando? ¿Está escuchando lo que Cristo dice esta mañana? Es lo único que tenemos. El mundo es nuestro enemigo. El mundo odia nuestro mensaje, el mundo odia nuestro evangelio, el mundo odia nuestra santificación. El Señor dice, van a tener que amarse el uno al otro. E incluso Jesús dice que habrán enemigos, ya lo dije, porque lo dijo Jesús, habrán enemigos en la propia familia. Jesús dice, ámense como yo los he amado. Y como Él les había amado. Él los había amado con humildad. Había cubierto todas sus necesidades. Los bañó con todos los recursos que Él tenía, Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que un amigo ponga su vida por otro amigo. Jesús dice, Él está colocando su vida en rescate. Aleluya. Y esta mañana yo quiero darle a usted 4 razones para que las anote. Le quiero dar 4 razones por las cuales el mundo nos odia. 4 razones porque el mundo nos aborrece. 4 razones porque el mundo se burla de nosotros. Se ríe, se mofan, hacen burla. 4 razones por la que el mundo nos odia. La primera razón, número 1, anótela. La primera razón porque el mundo nos odia, nos desprecia. Dice, porque simplemente no somos ya del mundo. Esa es la primera razón, porque ya no somos del mundo. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Cuando usted en un trabajo se burlan de usted, los aborrecen porque usted salió, ya no pertenece a ese mundo. Y Jesús se lo está diciendo. Razón número 1, ¿por qué te odian? ¿Por qué te desprecian? ¿Por qué se burlan de ti? Porque tú no eres de ese mundo. Jesús dice esta tarde, yo te escogí, yo te elegí y te traje al reino. Te traje milagrosamente al reino. Tú, hombre, tú, mujer cristiano, eres parte del reino. Ya no eres
parte de ese sistema, ya no eres parte del mundo, ya no eres parte de ahí. Jesús te ha rescatado y por eso el mundo ahora, como ya no eres de ello, el mundo te aborrece, el mundo te odia, no hay conversación contigo, no pueden conversar contigo, no pueden dialogar contigo porque ya no eres uno de ellos, eres del reino de los cielos. No hay tema de conversación, no hay diálogo, aleluya. Cuesta mucho inervar una conversación con un gentil. No puedes tener amigos mundanos. Si lo tienes, hay dos posibilidades: o lo conviertes a Cristo o déjalo mejor que se vaya. ¿Qué significa un mundo en contexto bíblico? Es un mundo de gente no regenerada y que su padre es el diablo, Satanás. Es un sistema de mentira y de engaños. Todo un sistema antidios. Este es el mundo y opera en la esfera moral y opera también en la esfera espiritual. Lo debes conocer y lo debes saber y lo debes entender y lo debes comprender, querido amigo, amiga, hermano, hermano que me escucha esta mañana. Si eres un hombre cristiano y estás pasando persecución, estás pasando burla, están pasando risas, mofas de tu familia, de tu primo, de tu hermana, de tu cuñada, de tu suegra, de tu suegro, se burlan de ti, estás pasando lo que Jesucristo dijo, ya a él, ya lo pasó, ya lo vivió. Si a mí me aborrecieron, a mí, a ustedes los van a aborrecer. Hay más todavía sobre eso esta mañana, en el nombre del Señor. Quiero que abra su Biblia, no pierda Juan, porque este es el texto claro, Juan 15. Vamos casi al final de la Biblia. Primera de Juan, el mismo apóstol, el mismo que estamos viendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 13. Abra su Biblia ahí, anote estos textos para que después los medite con su familia como sobremesa. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Nuevamente, Jesús está recalcando esta palabra esta mañana. Tienes que amarme y yo debo amarte. Amémonos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece o el mundo los persigue, el mundo los odia. No se extrañen. Jesús lo dijo. Y dice acá que pone el ejemplo como Caín, el maligno, porque sus obras eran malas. Era tan malo, era tanto el odio que mató a su propio hermano. En una familia puede haber tanta envidia, tanto odio que pueden llegar a matarlo. Caín lo hizo, mató a su propio hermano y desintegró una familia. Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Aleluya. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, ¿por qué nos aborrecen? Porque sus obras son malas. Ese es un problema para el mundo. Ese es un problema para el mundo. Simplemente póngase de pie y diga. Y usted va a ver cómo reacciona hoy el mundo, cómo reaccionan sus compañeros, cómo reacciona la sociedad. Y diga, el aborto es pecado a los ojos de Dios. Dígalo. ¿Y cómo va a reaccionar los compañeros, los medios de comunicación? Es todo un escándalo. El aborto es pecado. La mentira es pecado. El cohecho es un pecado. La corrupción es un pecado. La homosexualidad es un pecado a los ojos de Dios. Y usted verá los medios de comunicación cómo reaccionan frente a esa declaración. Reaccionan con odio. Con odio. ¿Y por qué aborrecen eso? ¿Por qué lo aborrecen a usted por decir eso? ¿Por qué me aborrecen a mí por decir eso? Porque sus obras son malas y son capaces,
son capaces de pegarle, destruirlo, de agredirlo. Están cargados de odio, aborrecen porque aman su pecado, aman el pecado, lo aman, lo aman. Pero el cristianismo lo desprecian, lo aborrecen. Usted puede pasar una lista de pecados por la razón que quieran, y esa es la razón que hoy quieren eliminarnos del discurso público, porque aman la maldad. Quieren hacernos silenciar, quieren hacernos callar, porque aman la maldad. Para nosotros todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Nosotros en Cristo amamos la verdad, en Cristo amamos la justicia, amamos la santidad, amamos la integridad, amamos lo honorable. Jesús dijo, si fueran del mundo, el mundo a ustedes los amaría. Cuando usted estaba en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, antes que se convirtiera en un cristiano, lo amaban a usted, lo querían a usted. No había ningún tipo de confrontación, no había ni un tipo de exhibición, no los contradecía. Y había una afinidad total hacia todas esas cosas. Pero se acabó la simpatía, se acabó el afinamiento con ellos. Hoy día ellos apoyan el matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, aunque se produzcan infecciones urinarias, porque usan el conducto que Dios no ha dejado. Y andan con infecciones urinarias llenos de Escherichia coli, infectados por todos lados, porque han desobedecido la ley de Yahweh, pero no les importa nada. Se operan, se transforman, se cambian de sexo. Un hombre se cambia de sexo, se convierte en mujer. Una mujer con próstata. No entiendo eso. Pero lo aplauden. Lo aplauden. Gloria a Dios. No había problema. Incluyen hoy día todo tipo de ideología en amistad anti Dios. Religiones se han levantado contra Dios. El ateísmo, que es una especie de religión que hace al hombre Dios. El politeísmo, donde han caído muchos, desgraciadamente, que adoran diferentes dioses y diferentes religiones. El polidemonismo que está de moda, el polidemonismo, adorando a diferentes demonios. ¿Está escuchando eso? No, yo no voy a estar adorando a demonios. Yo pongo una virgen, pongo un ídolo, un yeso, un mono, pero un demonio no. Detrás de cada ídolo, dice el apóstol Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. Cualquier idolatría, cualquier secta, cualquier filosofía, la filosofía es un demonio, psicología con viajes de regresión, hipnosis. Lo que esté en contra de Dios, en contra de las escrituras, odia a Cristo, odia a Dios, odia la palabra, odia cuando alguien le dice yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque está dirigido por Satanás. Juan capítulo 3, versículo 20, palabras textuales de Jesús, anótelas, convérselas después del almuerzo. Juan 3:20, un poquito más atrás. Juan capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice Jesús textualmente? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús lo dijo, Él lo dijo. Somos la luz del mundo. Tenemos la luz de Jesús y traemos la luz a la iniquidad. Traemos la luz a la iniquidad. Descubrimos la maldad que está abajo. Somos odiados por eso. Somos odiados. Por lo tanto, no se sorprendan. No se sorprendan, hermano de la Iglesia de Cristo de Gómez Carreño. No se sorprendan cuando comencemos, dijo Jesús, dice esta mañana, a ser aborrecidos, perseguidos. No se sorprendan. No se sorprendan, ya lo he dicho, ya está dicho esta mañana por palabra de Yahweh.
No se sorprendan. Tenemos una nueva naturaleza. Amamos lo que es santo, amamos lo que es recto, amamos lo que es puro, amamos la ley de Dios, amamos su palabra, amamos al pueblo de Dios, amamos la verdad y somos una reprensión realmente para el mundo. Esta es la primera razón por la cual nos odian, porque no somos del mundo, no somos parte del sistema del mundo. Convencemos de pecado al mismo sistema, no somos del mundo. No somos del mundo, estamos aquí. Y Jesús en su oración de Juan 17 dice, Padre, yo ruego por aquellos que van a creer la palabra, que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando dice guarde del mal, guárdalos de Satanás. Nos odian. Satanás nos odia. Satanás lo odia a usted y no quiere que usted lea la palabra, no quiere que usted pertenezca a una iglesia, no quiere que escuche palabra de Dios, no quiere que participe en ninguna reunión, no quiere que participe en estudio de la palabra, no quiere que estudie la palabra, que la lea, que la escudriñe, no quiere destruirlo y usted está luchando, quiero estudiar la palabra, quiero leer la palabra, quiero escudriñarla, quiero meterme en este estudio y usted tiene que luchar contra su propia carne, con su propia naturaleza, pero usted no lo ve porque es algo espiritual, es algo espiritual. Como decía nuestro hermano el otro día, no llevemos todo al plano terrenal, porque esto es una guerra espiritual, es espiritual, usted no la ve. Satanás quiere usted cada día más desanimarlo, que usted no tenga confianza en el Señor Jesucristo. Segunda causa, segunda razón, porque nos aborrecen. Segunda razón, segunda causa, porque nos aborrecen. Aborrecieron simplemente al Señor Jesucristo. Veamos el versículo 18 que dice al final, dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Todo lo que usted esté pasando en su trabajo, que se burlan de usted, que le dicen sobrenombre, canuto, tal por cual, está tonto, cualquier cosa, todo lo que usted esté pasando en su trabajo, lo que esté pasando en su familia, que un pariente se burla de usted, que le llama loco, fanático, todo lo que esté sucediendo en su vida por ser cristiano, Jesús ya lo pasó, Jesús ya lo vivió, Jesús ya lo experimentó. Aquí está diciendo, antes que a ustedes, a mí ya me aborrecieron. ¿Le queda claro? ¿Le queda claro la palabra esta mañana a usted? Ya usted, si lo odian porque es cristiano, si lo odian, ya Jesús ya lo odiaron. Pedro dice, yo caminaba con Jesús por las calles y la gente, los fariseos, los líderes, lo insultaban, lo difamaban. Y yo estaba mirando a Jesús claramente, dice Pedro, nunca lo vi que produjo una palabra de maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús ya lo vivió. Si a ustedes, si a mí, dijo Jesús, está escuchando la palabra, la está entendiendo de la palabra de Jesús, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Así que no te preocupes. Cuando estés pasando y que te odien y que te aborrezcan por ser cristiano, dale la gloria al Señor porque la palabra se está cumpliendo. Lo que dijo Jesús, Jesús, a ti también te aborrecieron. ¿Qué soy yo? Me van a aborrecer de la misma manera. Versículo 20. Versículo 20. Acuérdense de la palabra. Está diciendo eso, versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. También los van a perseguir. Dice que el siervo no es mayor que su señor.
Y vamos a leer otro versículo con respecto a esta misma frase que Jesús dijo, y lo dijo en otra parte de la Escritura también, porque es bueno comparar textos y palabras textuales de Jesucristo el Señor. No la dijo Mateo, no la dijo el pastor Roque, no la dijo un sacerdote, no la dijo el Papa, no la dijo un musulmán. No, Señor, estas son palabras textuales de Jesucristo el Señor. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está recordando esta mañana. Amigo mío, amiga mía, hermano que me está escuchando esta mañana. Mateo, vamos a Mateo 10:24, vamos a Mateo 10:24, palabras textuales de Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 24. ¿Qué nos dice? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ahí está. El discípulo no es más que su maestro. Nosotros somos discípulos. Él es nuestro maestro. Eso quiere decir. Su maestro, querido hermana, su maestro, querido hermano, mi maestro, querido pastor, nuestro maestro es Jesucristo el Señor. A él lo aborrecieron. A él lo persiguieron. A él durante los 3 años y medio de ministerio le hicieron la vida insufrible. Satanás lo atacó por todos lados, por los medios de los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, la gente, mucha gente que no creía en él, se burlaron, se reían de él. Entonces dijo el Señor, si yo soy el maestro y si a mí, de mí se han burlado, ¿qué es para el discípulo? ¿Usted es discípulo? Si se rieron de su maestro, de usted también se van a burlar. Si lo persiguieron a su maestro, también a usted lo van a perseguir. ¿Está claro? No se sorprendan cuando los persigan. Oh, ¿por qué nos están persiguiendo? No. Juan 13:16, unas páginas atrasito nomás. Juan 13:16, otras palabras textuales de Jesús que dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Yo creo que ya la palabra no puede estar más clara esta mañana que lo que el Señor Jesucristo nos está transmitiendo. ¿Cuál es la información que Jesucristo nos está diciendo esta mañana, queridos hermanos? Primero dice, tenemos que amarlo a nosotros mismos. Amémonos unos a otros, porque afuera el mundo te odia, el mundo nos odia. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, dijo Jesús. Ámense ustedes, tienen que apoyarse entre ustedes, porque afuera los odian, afuera quieren verlos destruidos. Tienen que amarse. Ese es el mandato de Jesús hoy día en la mañana. Para nosotros, ámense, porque los odian. Un esclavo no es mayor que su amo. Jesús dijo esto. Me aborrecieron a mí antes que ustedes llegaran. Los van a tratar a ustedes de la manera que me trataron a mí. De la misma manera que me trataron a mí, así los van a tratar a ustedes. Esa es la palabra de Jesús esta mañana. Esa es la instrucción de Yahweh. Pablo dijo estas palabras, escuche bien. Llevo las marcas de Cristo en todo mi cuerpo. Marca significa cicatrices. Lo habían apedreado, lo habían insultado, lo habían latigueado, lo habían expulsado por la causa de decir que era cristiano. Pero dijo, llevo las marcas en mi cuerpo, las marcas de Cristo el Señor. Lo dijo Pablo. Esteban elevó a Jesús. Esteban empezó a predicar en una calle que Jesucristo era el Señor
y que había resucitado de los muertos. Cuando se empezó a juntar la gente y a escuchar el mensaje, fariseos, escribas, rabinos empezaron a escuchar qué es lo que está diciendo este hombre, y dice que empezaron inmediatamente, lo sacaron, lo llevaron a una plaza ahí donde morían apedreada a la gente y le empezaron a tirar piedras. No era una piedra, la tiraron, le tiraron piedra, y dice la palabra que en su rostro estaba desfigurado, estaban los ojos inyectados de odio contra Esteban por decir que Jesucristo era el Señor, por decir que Jesucristo había resucitado. Nada más. Tanto odio por decir eso. Jesús dijo, si a mí lo hicieron, a ustedes se los van a hacer. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres seguir un hombre ser cristiano? ¿No quieres ya que tus compañeros te acosen más, te burlen, te hagan bullying porque eres cristiano? Cuando pase eso en tu trabajo, dale la gloria a Dios porque la palabra de Jesús se cumple. Ya nos vamos de esta tierra. Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cuánta persecución has causado en este país, en Chile? ¿Cuánta persecución has sufrido por causa de Cristo? Te leí la estadística. Más de cuántos millones de millones todos los días actualmente mueren en el mundo cristianos por decir simplemente que son cristianos, están siendo asesinados. Dice, se desata una persecución en Jerusalén. Usted puede leer con su familia el capítulo 8 de Hechos, por ejemplo, y ahí se desata una persecución de Señor tremenda contra hombres, mujeres y niños. No podían tener una casa, asaltaban las casas, le robaban todo y los mataban. Las dos cartas de Corintios hablan cosas tremendas que le hicieron a cristianos. Quiero leer un resumen nomás que hace el apóstol Pablo por la causa de Cristo. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 4. Abra su Biblia ahí en Primera de Corintios capítulo 4. Voy a leer 3 versículos, 11 al 13. 4, 11 al 13. Y dice lo siguiente. Hasta esta hora padecemos hambres, tenemos sed, estamos mal vestidos, casi desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. ¿Escuchó eso? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. He venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Estás escuchando eso? Y nosotros andamos buscando y pretendemos que el mundo, y pretendemos a veces ser reconocidos. Oh, yo quiero ser reconocidos. Quiero que me reconozcan. ¿De qué te van a reconocer? Cuando Jesús esta mañana te dice, tú eres un cristiano, tú eres un hombre, tú eres una mujer cristiano, te van a odiar, te van a aborrecer, te van a perseguir. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué me van a perseguir? Me está dando miedo, me está dando temor, porque a mí me persiguieron. A mí me aborrecieron. ¿Me está escuchando? ¿Queda claro? Dice, hemos llegado a ser la escoria del mundo. Busque el significado de la palabra escoria. No le puedo traducir entera la palabra escoria porque hay niños. Búsquela, estúdiela. Pablo lo que quiere decir, lo que es la escoria. Nos difaman y rogamos. Nos maldicen y bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Jesús era perfecto. Jesús era puro. Jesús nunca pecó. Jesús nunca hizo algo equivocado. Nunca hubo en él ninguna actitud hipócrita.
puro, santo, perfecto. Era la perfección absoluta. Jesús era la perfección absoluta. Nunca pecó, pero lo persiguieron, pero lo aborrecieron. Nosotros, con nuestro estilo de vida que pecamos y a veces somos hasta hipócritas, dice el Señor Jesús, pensando que no deberíamos pasar por esto. Y a veces nosotros mismos estamos pensando cosas que ni siquiera deberíamos pensar. Estamos hablando cosas que ni siquiera deberíamos hablar. Y pensamos que no nos vamos a pasar. Y Jesús dice, si me aborrecieron a mí sin pecado, que yo era puro, era santo, me aborrecieron a mí sin falla alguna, ¿no creen que a ustedes no los van a aborrecer? Jesús dice, va a ser así. Jesús dice, va a ser así. Espérenlo. Anote eso. Jesús dice, va a ser así. Espérenlo. Espérenlo. Tenga fortaleza en el Señor. Mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Yahweh es el Señor. Tercera razón porque el mundo nos odia tanto. Tercera razón, anótela, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. La mayoría piensa que conoce a Dios. Veamos, dice el versículo 21 de nuestro texto de estudio esta mañana, palabras textuales de Jesús. Versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. No lo conocen. Usted sale a la calle y le dice a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo soy católico, mi familia somos todos católicos. ¿Y por qué es católico? Bueno, por mi tatarabuelo era católico, mi abuela era católica, mi bisabuela era católica, mi mamá era católico y yo soy católico. ¿Cree en Dios? Pero hay una palabra que Jesús está diciendo aquí en el griego que es muy importante cuando dice aquí la palabra porque no conocen al que me ha enviado. Ahí Jesús, escúcheme bien y anote, escúcheme bien por favor. Ahí Jesús cuando dice no conocen, ahí el verbo es la palabra griega oída. La palabra oída significa conocer íntimamente a Dios. No es como dicen todos, no, si yo conozco a Dios. No, hay que investigar. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús ahí con eso? Buscar la palabra, buscar el objetivo. No conocen a Dios. Gente religiosa, líderes, teólogos, sacerdotes, pastores, personajes religiosos que se creen que están en la verdad. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Lo entiende o no lo entiende, hermano? El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Dijo Jesús, el Señor. Esta es la condición de un ser humano no redimido que no conoce a Dios y aborrece a Dios. Jesús dijo estas palabras en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si la persona rechaza a Cristo, aborrece a Dios, Jesús está circulando por las calles, circulaba por las calles, estaba en un ambiente muy hostil. Jesús estaba circulando en medio de las ciudades. Dice,
en medio de religiosos que se creen que conocen a Dios como nadie. Los fariseos se creían que conocían a Dios como nadie, no hay como nosotros sí conocemos a Dios. Los escribas decían, nosotros conocemos a Dios. No, verdaderamente a Dios hay gente que se cree que conoce a Dios, pero lo conoce muy bien. La palabra de Dios es la base. La palabra de Dios es la base de todo. Creo que vaya conmigo a Juan capítulo 7, versículo 28. Juan 7, 28. Otra palabra textual de Jesús esta mañana. Textual. Por favor, palabra de Jesús pronunciada por él. Juan capítulo 7, verso 28. ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús enseñando en el templo. ¿Dónde estaba enseñando? En el templo. Alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué declaración de Jesús a esta gente y a estos líderes religiosos! ¡Qué declaración de Jesús a esta gente! Con esta declaración que Jesús hace, con esta declaración que Jesús está diciendo, querido hermano, dice, es una condenación del sistema religioso entero de Israel. Lo anoté textualmente para que no se me olvidara. Yo leí el texto, dice, y dije, con esto está condenando a todo el sistema de religión de Israel. Se lo está diciendo en la cara. No conocen a mi Padre. Por eso lo aborrecen. Aborrecen a Jesús, aborrecen al Padre, lo persiguen y Jesús los encara. Eso es la noutesis que usaba Jesús, la noutética. Confrontación directa. Decirle en la propia cara, ustedes no conocen a mi Padre. Los desarma completamente. No conocen a Dios. Juan capítulo 8, versículo 19. Sigamos buscando textos para que converse con su familia en la mesa. Juan capítulo 8, verso 19. ¿Qué dice? Palabras textuales de Jesús. Gloria a Dios. Dice, ellos le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Y además son arrogantes, hermano. Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Lo dejó callado. No me conocen ni a mí, van a conocer a mi Padre. Si me conocen a mí, a mi Padre conocen. El mismo capítulo de Juan, capítulo 8, no puedo dejar estos textos afuera. El mismo capítulo 8, pero vamos a saltar al capítulo 41, al 47 y de ahí saltamos al 55. Capítulo 8, versículo 41. Leámoslo, veámoslo, ¿qué es lo que dice? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire lo que le dicen a Jesús. Le está diciendo que Jesús era hijo de José y María por fornicación. ¡Qué insulto, qué odio hacia la persona de Jesús! Sabiendo cómo Jesús había nacido por obra del Espíritu Santo. Le dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Mire, ellos dicen que conocen a Dios. Jesús entonces les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió a mí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice. No pueden, sus oídos están tapados, no pueden escuchar mi palabra. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido un asesino, un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Por cuando habla, habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Aleluya. ¿Está escuchando? Si usted habla una mentira, si yo hablo una mentira, no es de Dios. Si en mi boca sale una palabra de mentira, es palabra del padre de Satanás misma, porque Satanás es el padre de mentira. No puede haber una boca de un hombre, de una mujer cristiano que hable mentira. No puede, no debe, porque la mentira es del padre de la mentira, es Satanás mismo. Salta al versículo 55 que le dije, al 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Mire, pero le conozco y guardo su palabra. Ahí está. Ahí está lo que Jesús le está diciendo. Yo le conozco y guardo su palabra. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué le parece? Me queda mucha materia todavía que hablar sobre este tema. Voy a llegar hasta aquí nomás. No quiero cansarlo y nos queda mucha materia sobre el tercer punto para entrar después al cuarto punto, a la cuarta razón, para el próximo domingo. Anótelo. ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos insultados? ¿Por qué somos burlados? Porque a Jesús lo hicieron primero. Esa es la respuesta. Y Jesús dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también lo harán. ¿Dónde está tu posición? ¿Dónde está su posición, hermano, que dice ser cristiano? ¿Dónde está su posición, hermana, que usted dice ser cristiana? Y de repente vienen las presiones en diferentes lugares. ¿Dónde está la posición nuestra? Jesucristo es nuestro Señor. Y como decía ese himno maravilloso, sigamos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor, sin miedo alguno, que Jesús nos ve. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, se ha hablado tu palabra, Señor amado, y nos has enseñado en esta primera parte las causas o las razones por qué el mundo nos odia, por qué somos perseguidos, por qué en nuestro trabajo cuesta ser cristianos evangélicos y muchos se burlan de nosotros, porque ya a ti te lo hicieron, se burlaron de ti. Tú caminabas por las calles y ya ahí iban los insultos, iban las bromas, iban las blasfemias contra ti, Jesús. Si a mí me lo hicieron, a ustedes lo harán. Ahí está la causa. Esa es la causa y no hay otra. Pero no debemos ocultarnos, no debemos escondernos, no debemos tener temor, no debemos tener miedo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Solo lo que la palabra de Jesús dice se está cumpliendo y nada más. Cuando estoy viviendo ese problema, cuando se están burlando de mí, en ese instante debo acordarme que la palabra de Jesús se está cumpliendo en ese instante. Me odian, me desprecian. Gracias, Jesús, por tu causa, por tu causa, por tu causa. Llevo las marcas de Jesús a todas partes. Por la causa de Jesús llevo las marcas en mi cuerpo. Llevo las cicatrices en mi cuerpo. Aleluya.
Jesús, digno eres de toda honra y gloria esta mañana. Y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ser, Señor, hacedores y no oidores. Tu palabra, Señor amado, sea oída y seamos hacedores de ella y no simplemente oidores, oidores y más encima olvidadizos. Señor, es lo que tú anhelas, es lo que tú deseas y tengas de nosotros misericordia. Gracias, Padre, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesucristo. Amén.